Los científicos y algunos medios de comunicación informan de que aparecen enormes grietas y hundimientos de tierra en la ciudad de Los Ángeles. ¿Se acerca el Big One? ¿El gran terremoto en la peligrosa falla de San Andrés? La falla de San Andrés es una de las fallas más famosas y temidas del mundo. Se extiende a lo largo de California y Baja California y es responsable de numerosos terremotos importantes. En este vídeo, conoceremos la historia de la falla de San Andrés, los terremotos más devastadores que ha causado y la amenaza que representa para la actualidad. También hablaremos sobre la conexión entre la falla de San Andrés y la falla de Cascadia, y lo que los científicos están aprendiendo sobre el comportamiento de estas peligrosas fallas. La falla de San Andrés es una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y su peligrosidad se debe a varios factores. Su gran tamaño y movimiento constante acumulan una gran cantidad de energía. La región de la falla de San Andrés está altamente poblada, con grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Un terremoto de gran magnitud en esta zona podría causar un número enorme de víctimas y daños materiales incalculables. Mucha de la infraestructura en la región, especialmente los edificios más antiguos, no está diseñada para resistir terremotos de gran intensidad. La falla de San Andrés es una amenaza constante para California, y una de las más famosas y temidas del mundo. Se extiende a lo largo de unos 1.300 kilómetros a través de California, Estados Unidos y Baja California, México. Es una falla de transformación, lo que significa que dos placas tectónicas se deslizan una al lado de la otra. La placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste en relación con la placa de América del Norte. La actividad sísmica actual de la falla de San Andrés es motivo de preocupación para los científicos y los residentes de la región. A lo largo de los años, se han registrado numerosos terremotos importantes a lo largo de la falla. Algunos de los terremotos más grandes incluyen el famoso terremoto de San Francisco de 1906. Este terremoto de magnitud 7.8 causó graves daños en la ciudad de San Francisco y mató a miles de personas. El terremoto de Loma Prieta de 1989. Este terremoto de magnitud 6.9 causó daños en el área de la bahía de San Francisco y mató a 63 personas. El terremoto de Northridge de 1994. Este terremoto de magnitud 6.7 causó daños en el sur de California y mató a 57 personas. Si bien no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto a lo largo de la falla de San Andrés, los científicos continúan monitoreando la actividad sísmica en la región. Se están desarrollando modelos avanzados para ayudar a comprender mejor el comportamiento de la falla y mejorar los sistemas de alerta temprana. La falla de San Andrés también está conectada con la falla de Cascadia, una falla de subducción que se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Norte. Estas dos fallas son parte de un sistema más grande de fallas conocido como el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿De qué magnitud sería el terremoto más preocupante y peligroso? La magnitud de un terremoto se mide en la escala de Richter, y no hay un límite superior teórico. Sin embargo, los científicos están más preocupados por la posibilidad real de que se produzca un terremoto de magnitud 7.8 o superior a lo largo de la sección sur de la falla de San Andrés. Esta sección no ha experimentado un gran terremoto en cientos de años, lo que sugiere que se está acumulando una gran cantidad de tensión. ¿Por qué la sección sur preocupa tanto? La sección sur de la falla no ha tenido un gran terremoto desde hace aproximadamente 300 años, a pesar de que los registros geológicos indican que grandes terremotos ocurren allí cada 150 años aproximadamente. Las ciudades de Los Ángeles y San Bernardino se encuentran cerca de esta sección de la falla, lo que significa que un terremoto de gran magnitud tendría un impacto devastador en estas áreas. ¿Qué significa un terremoto de magnitud 7.8? Un terremoto de magnitud 7.8 es considerado un gran terremoto y puede causar daños catastróficos. Para tener una idea más clara de la energía liberada en un terremoto de esta magnitud, imagina una bomba atómica como la que se lanzó sobre Hiroshima. Un terremoto de magnitud 7.8 liberaría la energía equivalente a cientos de estas bombas. Un terremoto de magnitud 8 liberaría una cantidad de energía aún mayor, difícil de imaginar. Es importante destacar que, aunque los científicos pueden hacer predicciones generales, no pueden predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá el próximo gran terremoto.
¿Qué se está haciendo para prepararse? Los científicos monitorean constantemente la actividad sísmica en la falla de San Andrés utilizando una red de sismógrafos. Se están implementando códigos de construcción más estrictos para garantizar que los edificios sean más resistentes a los terremotos. Planes de emergencia y educación pública. Se están llevando a cabo campañas de educación pública para informar a la población sobre cómo prepararse para un terremoto. A pesar de los esfuerzos para prepararse, la amenaza de un gran terremoto en la falla de San Andrés sigue siendo una realidad. Un terremoto de magnitud 7.8 o de 8 en la falla de San Andrés sería un evento catastrófico con consecuencias devastadoras para la región. La energía liberada sería inmensa y causaría daños a gran escala, incluyendo la destrucción de infraestructuras, incendios, deslizamientos de tierra y tsunamis. Es importante recordar que los científicos monitorean constantemente la actividad sísmica en la falla de San Andrés, pero aún no es posible predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá el próximo gran terremoto. La investigación sobre la falla de San Andrés es un campo dinámico y en constante evolución, en el que se trabaja arduamente para comprender mejor este fenómeno natural, pero muy destructivo. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.